Un saludo, estimado profesor. Vamos ahora a poner en práctica los criterios de congruencia que hemos visto en el documento. Y para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el ejemplo que está en el documento. Dice, en la figura ABCD es un paralelogramo AF congruente con CE, DE congruente con FB y DE paralela a FB. Prueba que el triángulo ADE es congruente con el triángulo CFB. Importante cuando vamos a llevarle este tipo de ejercicio a los estudiantes, es necesario que nosotros resaltemos los triángulos en los cuales vamos a trabajar y declaremos una primera línea donde ejemplifiquemos o pongamos en evidencia dónde vamos a hacer la demostración o en qué triángulo vamos a trabajar. Porque si nos podemos fijar aquí hay varios triángulos, entonces tenemos que especificar. Primera línea, entonces lo que vamos a hacer es declarar lo que es los triángulos donde vamos a hacer la demostración. En los triángulos ADE y CFB tenemos que, entonces lo tenemos declarado acá, pero también en la figura vamos a resaltarlo. Entonces estos son los dos triángulos que vamos a trabajar. El ADE y el B, sí, el CFB, esto que tenemos acá. Ahora recuerden que tenemos 4 criterios para demostrar la congruencia de triángulos. No necesariamente tenemos que ir por un criterio específico. Primero tratemos de buscar los elementos que podemos encontrar que son congruentes y posteriormente decidimos qué teorema vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos tomar que el ángulo DAE es congruente con el BCF. Vamos a señalarlos. O sea, el DAE con el BCF son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos entre paralelas. O sea, este segmento que tenemos acá, que es BC, y el segmento AD, que son los lados opuestos de un paralelogramo, una de las propiedades del paralelogramo es que dice que sus lados opuestos son congruentes y paralelos. Entonces son paralelos. Y aquí lo estamos declarando por ser ángulos alternos entre las paralelas AD, que es lo que tenemos acá, y BC. Y AC, que es esta que es la diagonal, se convierte en una secante. Por tanto, además, esos dos ángulos son ángulos alternos entre paralelas. Ahí tenemos el primer elemento, tenemos un par de ángulos. Pero también podemos decir de que el ángulo ADE con el CBF, o sea, estos ángulos que tenemos acá señalados, también son congruentes. Y usted se preguntará, ajá, profesor, ¿y por qué son congruentes? Porque no son alternos, no son correspondientes, no son opuestos por el vértice. ¿Qué argumento vamos a poner? Bueno, pues el argumento es muy sencillo. Habíamos dicho que AD y BC son paralelas, ¿no es verdad? Fíjense que AD es un lado de este ángulo y BC es un lado de este ángulo. Entonces, vamos a ver los otros lados que componen esos ángulos. Tenemos el DE y el BF, pero también nos dicen que DE y FB son paralelos. Entonces, estos dos ángulos son congruentes por tener sus lados respectivamente paralelos. O sea, un lado de este con un lado de este es paralelo y el otro lado de este ángulo que tenemos acá, que es DE, también es paralelo con BF. Y eso lo habíamos visto en las propiedades de los ángulos al inicio de esta capacitación. Importante siempre colocar las justificaciones al lado de cada uno de los elementos. Este es el elemento y esta es la justificación donde se evidencia la propiedad que nos permite afirmar la congruencia. Bueno, ya tenemos dos ángulos, entonces nos quedaría buscar que este lado y este lado que tenemos acá, o sea, el AD y el BC sean congruentes para aplicar el teorema ALA. Entonces, vamos a declararlo. Bueno, si lo podemos declarar y lo podemos demostrar, AD es congruente con BC. ¿Por qué? Por ser lados opuestos del paralelogramo ABCD. Fíjense que aquí está este lado y este lado son congruentes porque son opuestos del paralelogramo ABCD. Y como podemos ver, ya tenemos tres elementos. Tenemos el elemento de un par de lados y dos parejas de ángulos que son adyacentes a ese lado. Fíjense que tenemos el lado
tenemos un ángulo y el otro ángulo adyacente a él, y lo mismo corresponde en otro triángulo. Por tanto y demás, el triángulo ADE, o sea, el que estábamos por acá, ADE, es congruente con el CFB, o sea, este que tenemos aquí, por tener respectivamente congruentes un par, aquí no un errorcito, es par de lados y los ángulos adyacentes a él.